Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de a qué hora nos vean. Vamos a hablar hoy de la caravana del migrante, como se le ha conocido, como los medios han denominado a esta caravana que ha surgido en los últimos días desde Honduras. Vamos a explicar un poco acerca de lo que es la caravana y vamos a hacer un análisis otra vez objetivo de qué es lo que pensamos acerca de esta caravana, cuáles podrían ser las razones detrás de todo lo que está sucediendo y vamos a hacer algunas preguntas en relación a si esto es algo correcto o no. Ahora, es importante que nosotros analicemos cómo es que se originan estas caravanas. ¿Se originan de una manera natural y espontánea o hay alguna razón o algún motivo o algún grupo de poder detrás de todo esto? Los medios nos han presentado los orígenes de esta caravana como un origen espontáneo, algo que surge a raíz de la pobreza, de las pocas oportunidades y de los altos índices de criminalidad que surgen o que ocurren, en muchos lugares de Latinoamérica. En este momento especialmente hablamos de Honduras, de Guatemala y de México. Hace unos días en Honduras se formó un grupo de más o menos 1.500 personas que empezó su peregrinación hacia Estados Unidos. Al llegar a la frontera con Guatemala, estos invadieron el territorio de Guatemala y las autoridades guatemaltecas no hicieron en realidad nada al respecto. Por su parte, el gobierno de Jimmy Morales anunció que habían detenido alrededor de 100 integrantes de ISIS, que se considera que eran miembros de la organización terrorista. Además de esto, se cree que hay otros inmigrantes de Afganistán e incluso algunos lugares de África que se han mezclado con los integrantes de la caravana. A medida que la caravana atraviesa diferentes países, ha ido sumando muchos más integrantes a medida que pasa a través de diferentes pueblos en la región. Por ejemplo, cuando se inició se dice que más o menos eran 1.000 o 1.500 los participantes de la caravana y a la medida que entraron al territorio guatemalteco se consideraba que eran más o menos 3.000, 4.000. Para cuando cruzaron hacia México eran más o menos ya 7.000 y ahora que ya están en territorio mexicano se considera que son alrededor de 8.000 migrantes. Por su parte, el presidente Trump ha sido muy enérgico en sus críticas acerca de esta caravana y acerca de cómo los gobiernos de Honduras, Guatemala e incluso México últimamente han sido incapaces de detener esta caravana. El presidente Trump ha no solo criticado muy fuertemente, sino ha condenado esta formación y ha incluso amenazado con retirar ayuda a los pueblos centroamericanos y a México y además con mandar al ejército a la frontera del sur de Estados Unidos para prevenir la entrada masiva de toda esta gente que está conformando la caravana. Como mencioné antes, los medios de comunicación nos pintan una historia en la que los integrantes de la caravana están abandonando sus países por las situaciones extremas, no solo de pobreza, sino de criminalidad y de pocas oportunidades, y que todo lo que están haciendo es buscar un futuro mejor. Y cómo no, muchos de nosotros lo hemos hecho y vivimos en Estados Unidos. La pregunta más importante, creo, es cómo se origina esta caravana y cuál es la intención de la misma y cuáles son las razones y los posibles grupos de poder que están detrás de esta. Desde el inicio de la caravana hemos estado viendo cómo hay personas que han estado distribuyendo dinero a los participantes. Se cree que hay personas y grupos de poder detrás de esto que podrían estar incitando a los centroamericanos a abandonar sus países y a formar parte de esta caravana con tal de que emigren a Estados Unidos y con tal de crear una desestabilización política que viniera a perjudicar la administración del presidente Trump. Hay varios grupos detrás de esto, como el grupo Pueblos Sin Fronteras o como otros grupos como CARA, que han sido relacionados con el multimillonario George Soros, que es bien conocido como un activista de izquierda. No importa mucho cómo se originó la caravana, sino lo más importante es analizar la legalidad de todo esto, las consecuencias que podría haber, no solo políticas, sino humanitarias. Algo que me gustaría preguntarles a ustedes y que es importante para el análisis es si esta situación de extrema pobreza y de criminalidad es una razón suficiente para que un grupo de más o menos 8.000 personas entren a la fuerza a un país que está, por lo menos desde el gobierno, denegándoles la entrada y donde existen leyes migratorias. Muchos han comentado que lo que ellos quieren no es entrar ilegalmente, sino que quieren pedir asilo. Sin embargo, hay leyes muy específicas en cuanto a lo que es el asilo y muy pocas personas de los que están conformando la caravana estarían calificadas para pedir inmigrar a Estados Unidos como parte de un asilo. No solo no califican la mayoría de ellos, sino que al estar en México y no estar ya en Guatemala o en Honduras, que es de donde la mayoría de estas personas han salido, les correspondería aplicar a una solicitud de asilo en el siguiente país seguro en el que ellos estén. Por esto, ellos deberían de estar haciendo las peticiones de asilo al gobierno de México y no al gobierno de Estados Unidos.
Sin duda, la pobreza y las condiciones extremas en las que se vive en nuestros países en Latinoamérica nos lleva a pensar en el costo humanitario de estas situaciones. Sin embargo, cabe preguntar quién es verdaderamente responsable de todas estas personas que están sufriendo tanto. Por un lado, tenemos a Estados Unidos, que es el país de las oportunidades y un país que en verdad es un país muy rico y que hace muchas donaciones a muchos otros países y brinda mucha ayuda, y se espera de Estados Unidos que ellos abran las puertas y que dejen entrar a toda esta gente que busca un mejor futuro. Por el otro lado, me gustaría preguntar: ¿dónde está el papel de los gobiernos de los países latinoamericanos y de otros países sumergidos en la pobreza, como países en África, países en Asia? ¿No les corresponde a estos gobiernos hacerse cargo de esta gente que está sufriendo tanto, mejorar las condiciones de vida, mejorar las condiciones económicas, mejorar las condiciones y las oportunidades de economía y sobre todo de educación en estos países, para que esta pobre gente no tenga que emigrar a otros lugares lejos de su familia y en condiciones extremas como estamos viendo? Mi opinión es que abrir la puerta de par en par no va a resolver los problemas de mucha de esta gente. Sí, algunos de ellos podrán inmigrar, conseguir trabajo e incluso mandar algo de dinero como ayuda a los familiares que quedaron atrás en los países que ellos han dejado. Pero esto no es la solución para la mejoría de toda una población latinoamericana y, como dije ya, de Asia y de África, que está buscando un mejor futuro. Si bien por un lado podemos estar de acuerdo en que esto es una crisis humanitaria y que en las condiciones en las que mucha gente vive en nuestros países no son las adecuadas, no sé si esto es una razón suficiente para que haya un grupo de personas, 8,000, 9,000, 10,000 o lo que sea que llegue a alcanzar al momento de llegar a la frontera sur de Estados Unidos, que tengan el derecho de irrumpir a la fuerza a través de las fronteras de un país que desde el inicio estaba diciendo que no aceptaría la inmigración en masa de esta manera. ¿Será posible que nosotros entendamos también la posición del presidente Trump, en el cual él dice que quiere proteger a los habitantes de Estados Unidos, a las personas que ya viven aquí y a la mayoría que han entrado legalmente al país? Y no solo a esto, sino más importantemente a los ciudadanos americanos que en teoría son los, entre comillas, digamos, dueños de la nación. Recientemente tuve una conversación con alguien que me hablaba de su preocupación por el aspecto humanitario y el deber que tenía la nación de Estados Unidos en ayudar a todas estas personas, en brindarles auxilio y en abrirles las puertas de par en par para que ellos pudieran entrar y mejorar sus vidas. Hay algunos puntos, sin embargo, en los que nosotros podríamos analizar y preguntar: ¿cuánto más duraría Estados Unidos si abriera las puertas de par en par y eliminara las fronteras por completo y permitiera la inmigración en masa de tantas personas que buscan un futuro mejor? Yo le preguntaba si podríamos estar de acuerdo en que incluso inmigración debido a condiciones humanitarias debía de llevarse de una manera ordenada y respetuosa de la ley. En este sentido estábamos de acuerdo y los dos opinábamos que había que respetar las leyes de un país. Una pregunta muy importante que yo le hacía a esta persona es si existe suficiente justificación para que se permita a un grupo de 10,000 personas entrar por la fuerza a Estados Unidos y violar las leyes migratorias y violar la soberanía del país. ¿Es esto suficiente causa para aceptar este tipo de conducta? ¿O será posible que nosotros, al empezar a justificar este tipo de conductas, por sea las razones que sea, por razones humanitarias, por razones de criminalidad o de poca oportunidad y pobreza, como hemos mencionado antes, será posible que esto nos lleve luego a aceptar otro tipo de conductas o incluso ideologías en las que se apela a diferentes sentimientos humanos para justificar ciertas acciones que en realidad no deberían de ser justificables? E incluso llegamos a justificar en muchos momentos la ruptura de la ley, que es la que nos mantiene realmente como una sociedad integrada. Yo quisiera preguntar si es que acaso a alguien le preocupa que este tipo de justificaciones, como dije antes, pudieran llegar a justificar incluso nociones como el socialismo, donde se apela a diferentes sentimientos y se llega a justificar que se le quite al que más tiene y se le dé al que tiene menos. Se puede hacer una idea muy romántica de esto y pintarlo como un tipo de Robin Hood, pero en realidad no sé si esto es lo correcto. No sé si llegar a romper las leyes y al quitar por la fuerza a los demás para dar a los que no tienen, o al imponer por la fuerza la entrada de un grupo a un país, sea la solución a nuestros problemas, o si es simplemente que estamos abriendo una caja de Pandoras y que poco a poco vamos a llegar a una desestabilización mucho más grande de la que tenemos ahora.
Uno de los ejemplos que a mí me gustaría que analizáramos y que yo le proponía como ejemplo a esta persona con la que yo hablaba es llegar de regreso a tu casa hoy y encontrar a una persona que está viviendo en tu casa, que está tomándose su jugo, tu leche, tu comida, que está usando tu televisión y que está en tu sofá. No tienes idea de quién es, de cómo entró, de cómo vino, pero simplemente te está diciendo: vos tenés más que yo y estás en la obligación de darme porque yo no tengo y no tengo un trabajo tan bueno como el tuyo. Entonces creo que haciendo un análisis sobre una condición que es tan personal como tener a alguien que está entrando a nuestra casa por la fuerza y que se está apropiando de nuestras cosas, nos va a permitir hacer un análisis más objetivo de si esta conducta es correcta o no. Como dijo alguien recientemente en una de las entrevistas que he estado observando, no es lo mismo que yo toque a la puerta de una casa y pida ayuda a que yo bote la puerta a patadas y me meta hasta la cocina a servirme de las cosas que están en esta casa y apropiarme de las pertenencias de la familia que vive en esa casa. Ahora analicemos brevemente cuáles pueden ser las consecuencias de esta caravana. Hay pocos escenarios, creo. Un escenario es que Trump no haga nada y que simplemente se les deje entrar como se les ha permitido durante más o menos los últimos 15 años y que este problema se acabe, en teoría. Sin embargo, esto llevaría a problemas y consecuencias para la administración de Trump, porque él es alguien que se ha pronunciado mucho en contra de la inmigración ilegal y se vería como alguien débil que no ha hecho nada y que no ha cumplido su promesa de cerrar las fronteras norteamericanas. El segundo escenario que yo creo que es posible es que se desplieguen suficientes fuerzas norteamericanas mezclado entre la milicia, policías, el Border Patrol e incluso la Guardia Nacional, y que sean capaces de contrarrestar los 8,000 a 10,000 integrantes de la caravana y que estos no tengan más recurso que ya sea quedarse en México y pedir asilo acá o regresarse a sus países de la misma forma que habían venido. Creo en verdad que lo que va a suceder al final va a ser una mezcla de ambos escenarios en el que algunas de las personas van a lograr infiltrarse y van a pasar la seguridad norteamericana y algunas personas o muchas personas más, creo, van a ser detenidas y van a ser regresadas a los países de donde han venido. De esta forma el presidente Trump, creo, va a poder por una parte decir que ha sido humanitario y que ha ayudado a las personas que en verdad merecían el asilo, por ejemplo, y por el otro lado va a poder seguir diciendo que ha sido duro con la inmigración ilegal y que ha regresado a la mayoría de la caravana. Un tercer escenario que no quisiera ni siquiera imaginarme es que haya un problema muy grande y que se quede un conflicto extremo en el que haya muchas bajas y en el que haya incluso mayor sufrimiento de los migrantes y que perdamos fuerzas también de seguridad en Estados Unidos, pero prefiero ni siquiera hablar de esto porque creo que no va a pasar y porque creo que es un escenario muy grotesco en el que nadie saldría beneficiado. Para finalizar, me gustaría mencionar lo siguiente. Creo que esto, lejos de ser una crisis humanitaria para el presidente Trump, podría ser una oportunidad inmensa para su administración. La oportunidad se presenta de la siguiente manera. Las leyes migratorias son sumamente antiguas y no reflejan la actualidad del mundo, no reflejan la inmigración masiva y no reflejan la cantidad de gente que desea entrar a Estados Unidos. El presidente Trump ha hecho una campaña muy importante en contra de la inmigración ilegal. Sin embargo, es algo que no ha sido reportado mucho y ha sido, creo, hasta escondido por muchos medios noticiarios, en el que el presidente Trump ha abogado por la inmigración legal y de una manera respetuosa de la ley, y en el que Estados Unidos está reclutando a las mejores personas y con las mayores capacidades del mundo. Ahora, es importante mencionar que esto ya ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos ya hay una inmigración de los mejores talentos del mundo. Entonces, no es cierto que no hay una inmigración legal de la gente con más mérito y de la élite mundial hacia Estados Unidos. Esto ya existe. La parte que falta resolver es la parte en la que personas con menos educación y menos oportunidades están tratando de inmigrar a Estados Unidos en busca de una mejor vida. Y es aquí donde creo que hay una oportunidad inmejorable para el presidente Trump. Muchísimos de los demócratas y la gente de izquierda, muchísima de la gente en Europa y en Latinoamérica abogan y apelan a la bondad y al humanismo o humanitarismo de los Estados Unidos y solicitan que el presidente Trump abra por completo sus fronteras y que se les dé asilo a todas estas personas. Hay que tomar en cuenta que estas 8,000 o 10,000 personas son simplemente una gota de agua en un mar de personas que viven ya ilegalmente en Estados Unidos. Y como dije, es esta la oportunidad que el presidente Trump tendría de juntarnos a todos,
demócratas, republicanos, libertarios, gente del centro, y hacer uso de este humanismo que caracteriza a Estados Unidos y crear ciertas condiciones para que haya una inmigración de trabajadores de menores habilidades, por ejemplo agricultores, en los que la gente puede inmigrar hacia Estados Unidos temporalmente con la condición de que regresen a sus países después. En este caso deberían de crearse permisos especiales en los que la gente aplica desde sus países, se les da un permiso de 6-8 meses para trabajar por temporadas y en el que pueden ingresar a Estados Unidos, trabajar, conseguir dinero para sus familias y luego regresar. Sería muy importante que se hicieran reglas bastante estrictas y bastante claras en las que estas personas no podrían luego aplicar a una ciudadanía estadounidense, que es lo que preocupa tanto al otro resto de la población que no quiere la inmigración ilegal porque se piensa que después afectan en las elecciones de Estados Unidos. Y por otra parte, que si las personas se quedan más tiempo del que se les ha autorizado o cometen algún crimen dentro de Estados Unidos, sean regresados otra vez a sus países y no se les permita más la entrada al país. Por otra parte, es importante mencionar que mucha de la culpa de todo esto es también los empleadores o las grandes organizaciones que emplean a gente que no tiene la autorización legal para trabajar en este país. Porque si ellos no estuvieran brindando todos estos trabajos, entonces la gente no tendría cómo trabajar, no tendría cómo conseguir dinero y nadie estaría viniendo a Estados Unidos para buscar un mejor futuro, ya que sería imposible para ellos encontrar un trabajo. Además hay que pensar que para muchísimos de estos inmigrantes es un sacrificio gigantesco el tener que dejar atrás a sus familias y abandonar esposas, madres, hijos, amigos, y que muchas de estas personas ni siquiera quieren vivir realmente en Estados Unidos. Ellos solo buscan la oportunidad de tener un mejor trabajo, de encontrar dinero que puedan mandar de regreso a sus familias y con las que ellos puedan ayudar. Sin embargo, creo que ellos estarían sumamente felices de venir por temporadas y después regresar a sus casas. Entonces, en resumen, digamos que la gran oportunidad de Trump sería en crear un sistema de inmigración legal pero temporal para este tipo de trabajadores que tienen poca educación y pocas habilidades y que simplemente quieren ayudar a sus familias y buscar un futuro mejor. 2. Que estas personas no tuvieran la posibilidad de en el futuro convertirse en ciudadanos. Esto aplacaría, creo yo, los miedos de muchos de los republicanos y muchos de los conservadores, que les preocupa que toda esta gente en el futuro va a influir en sus elecciones. 3. Que hay un control estricto de los empleadores y de las compañías que emplean a estas personas y que cualquiera de ellos que sea encontrado que está contratando a gente sin este permiso especial, que sea sancionado de una manera significativa. Y 4, como había mencionado antes, que si alguna de estas personas comete un delito dentro de Estados Unidos, sea inmediatamente deportado a su país de origen y que no se le permita más la entrada. Creo que esto haría felices a muchas personas, incluyendo republicanos, conservadores, nacionalistas, demócratas, libertarios, latinoamericanos que buscan mejores oportunidades e incluso a los europeos que nos ven desde lejos y que nos juzgan porque hemos cerrado las fronteras. Como un punto extra, podría ser que sí o que no, el presidente Trump pudiera meter en la negociación su tan famoso y conocido muro con el que él hizo tanta campaña. Al final cabe preguntar si el muro es construido, si esto vale la pena o no y si trae beneficios o no al pueblo norteamericano y a la gente que ya vive aquí. Pero ese es un tema para otro día, asimismo como el socialismo que mencionamos brevemente, creo que van a ser temas muy interesantes. Muchas gracias y esperamos sus comentarios.